Efesios 5, capítulo 5, versículo 19. Efesios 5, capítulo 19. Voy a dar lectura, dice así: hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Pueden tomar su lugar, hermanos, que Dios les bendiga. Por las próximas semanas he sentido la necesidad en mi corazón de poder hablar un poco acerca de algunos asuntos que tienen que ver con la alabanza, con la música. Seguramente vamos a tener que hablar un poco de los salmos. Creo que es un tema importante, hermano, porque me he dado cuenta, hermano, que pensamos que hablar de la alabanza y hablar de la música, que aunque no son exactamente lo mismo, van de la mano. Pensamos que ya lo sabemos, o pensamos que es un tema fortuito, o que es un tema que está al arbitrio de cada persona. Y creo que hay asuntos que creo que son muy importantes, porque mira, hermano, yo sé que tú estás en internet, no lo neguemos. Y cuando tú ves esas pantallas y cuando tú ves todo lo que pasa en las redes, yo estoy seguro que tú ves otros cultos, escuchas otros predicadores, miras lo que está pasando en otras iglesias, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero sí creo que a algunos los puede confundir, porque podemos pensar que todo lo que tiene etiqueta de cristiano es legítimamente bíblico, es legítimamente correcto, y no necesariamente. Hace poco me platicaban de un culto masivo que hubo, miles y miles de personas que estaban cantando al Señor, o que estaban cantando una alabanza, una alabanza que nosotros conocemos, que la hemos cantado aquí, pero conforme la cámara se fue moviendo de la multitud que estaba cantando muy emocionada, se fue moviendo hasta que llegó al estrado. En el estrado había un grupo de hombres vestidos con sotana y con un ídolo al centro. Entonces caímos a la cuenta, bueno, me contaban que ese video yo no lo vi, que en realidad era un culto católico con ídolos en el altar. Sin embargo, la gente estaba muy emocionada cantando una canción cristiana. Y quizás si alguien no hubiera visto esa escena, hubiera quedado con la idea clara y firme de que era un culto a Jesucristo, ¿verdad? Y no a los ídolos. Y podemos caer en el error de que pasan cosas y a lo mejor hasta las podemos desear, las podemos anhelar. Y yo no me extrañaría que algunos pudieran incluso pensar: ¿por qué no en nuestra iglesia es así? ¿Por qué no hacemos las cosas en nuestra iglesia de esa manera? ¿Por qué no cantamos esas alabanzas? ¿O por qué no hacemos? ¿Por qué no hay panderistas? ¿Por qué no hay danza ensayada? ¿Por qué no hay, no sé, tantas cosas que uno ve? Y cuando yo miro, estoy hablando de mi juicio, cuando yo miro, hermano, no puedo evitar decirle al Señor: Señor, enséñanos, porque no se trata nada más de lo que mis ojos aprecian, de lo que mis ojos consideran en base a las reacciones, en base a lo que parece que está siendo muy emotivo, sino realmente cuál es la razón, cuál es la forma, cuáles son los fundamentos. Así que, hermano, he sentido en mi corazón la necesidad. Eso hace mucho que no hablamos a nivel de la congregación, a nivel del pueblo. Algunos parámetros que quiero compartir contigo. Quizá voy a tomar unos 4 o 5 domingos no más para hablar algunos aspectos que bíblicamente, doctrinalmente y que incluso históricamente creo que nos pueden ayudar a nosotros como congregación local para poder entender asuntos que tienen que ver sobre la alabanza y que tienen que ver sobre la música y que tienen que ver con los salmos. ¿De acuerdo? Todos tenemos cantos favoritos, tenemos canciones que tienen un poder muy especial para nosotros. Quizá no para todos, pero sí para nosotros. Pero hay cantos que nos remiten a un momento especial de nuestra vida.
a una situación particular que nosotros tuvimos, de gozo, de gratitud, de tristeza, de prueba, y que ese canto nos acompañó. O cantos que están marcados porque lo escuchamos tanto cuando éramos pequeños o cuando éramos adolescentes, canciones cristianas estoy hablando, aunque también esto no es de extrañar que también suceda con canciones que no son cristianas. Yo creo que también hay canciones que no son cristianas, que muchos de ustedes recuerdan, que escuchaban de jóvenes y que significan algo especial porque les recuerda un momento especial de su vida. Son canciones que nos remiten a momentos, a situaciones o incluso a personas. Eso pasa también con los cantos cristianos porque la música tiene un poder en sí mismo. Nos transportan, nos recuerdan, nos inyectan algo. Eso, hermano, es algo que también pasa cuando nos reunimos con la familia, nos reunimos con los amigos, comenzamos a compartir, a veces no necesariamente cantos, pero sí compartimos historias, compartimos recuerdos de lo que pasó si nos encontramos, por ejemplo, con un amigo que no mirábamos hace 10 años, 20 años, y nos encontramos con él, nos remitimos a, ¿te acuerdas cuando hicimos? ¿Te acuerdas cuando fuimos? ¿Te acuerdas cuando sucedió tal cosa? Y esas historias y esos recuerdos felices, o a lo mejor también nos recordamos de momentos, ¿te acuerdas la prueba? ¿Te acuerdas la dificultad? ¿Cómo salimos de todo eso? Ese estado en familia, ese estar en familia o estar con amigos nos permite transportarnos. Y eso también ocurre con las canciones, a veces estando en familia. Yo no sé si has tenido alguna reunión familiar, espero que sí, donde de repente empiezan a recordar canciones que cantaban juntos, canciones que eran los recuerdos del ayer, ¿verdad? Los éxitos del ayer. Hoy los jóvenes de esta generación están construyendo sus recuerdos a través de sus canciones también. Para los que ya tenemos un tiempo en el Señor, ya tenemos varios años en el Evangelio, seguramente que las canciones que más llenan nuestra vida son canciones de hace 10, 15, 20 años. Los jóvenes de hoy están construyendo sus canciones. Y seguramente hay canciones que yo hoy escucho que los jóvenes cantan y que digo, qué hermosa canción, qué bonita canción. Pero quizá no ha marcado, no me marca tanto como quizá los jóvenes que hoy tienen 12 años, 15 años, 20 años, seguramente van a marcar su vida. La música tiene ese poder, las canciones tienen ese poder. Transforman un momento simple en un momento especial. Ese poder tienen las canciones. Por eso yo le recomendaría a todas las familias que buscaran que por lo menos uno de sus integrantes aprenda a tocar guitarra. Por lo menos uno de sus integrantes. Y que de vez en cuando se atrevan a tener esa, y aunque nadie supiera tocar guitarra, no es necesario tampoco, se atrevan a tener momentos en familia para cantar. Y precisamente esa es la imagen que yo creo que nos traslada o nos puede trasladar el apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído. Lo vuelvo a leer. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias a Dios, vuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo, por supuesto, que lleva esa escena de estar juntos alrededor de una fogata, a lo mejor. Los campamentos que hemos tenido, siempre hemos tenido un momento de fogata y alrededor de la fogata cantamos, ¿verdad? Creo que es uno de los momentos más especiales de todos los campamentos cristianos o los campamentos que hemos tenido, porque siempre hay un momento donde hay una fogata y cantamos. Yo pienso que el apóstol Pablo nos enseña o nos ayuda a trasladarnos a un momento así, pero obviamente más profundo. Es muy interesante que el apóstol Pablo dice, hablando entre ustedes, como que ya nos da la pauta de la importancia de hablar. No pierdas de vista que Pablo le está hablando a una iglesia, le está hablando a los integrantes de una congregación en una ciudad que se llama Éfeso, una ciudad donde hay mucha idolatría, muchísima idolatría. Es la sede de Diana de los Efesios, algo así como nosotros en Martín Carrera, donde la sede de esta región es la guadalupana. Algo así era Éfeso.
tenían como centro la catedral de la Guadalupana del primer siglo, es decir, la diosa Diana. Pero ellos les dicen a ustedes, cristianos, que están en esa ciudad llena de idolatría, en esa ciudad llena de pecado, en esa ciudad cosmopolita, donde hay mucho comercio, donde hay muchos negocios, donde hay también mucha violencia, a ustedes les digo, hablen entre ustedes. Ahora, cuando hablen entre ustedes, ¿cómo van a hablar? Porque a veces decimos, vamos a platicar, pero ¿qué hablamos? ¿Qué platicamos? ¿De qué vamos a hablar cuando nos juntemos como iglesia o como hermanos en la fe o como familia cristiana? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, Pablo nos da la pauta. Dice, cuando hablen entre ustedes, hablen con salmos, hablen con himnos y hablen con cantos espirituales. No te imaginas la profundidad que hay en eso, hermano. Y aunque quizá no voy a poder hablar todo hoy, lo voy a hablar o voy a intentar, con la ayuda del Señor, hablar en los próximos domingos algunos detalles más minuciosamente. Pero lo que quiero hoy nada más ir adelantando es el hecho de que Pablo ve que la vida de los cristianos tiene que estar marcada por la alabanza, por la edificación mutua y por la gratitud. Lo vuelvo a repetir. La vida de los cristianos tiene que estar enmarcada por la alabanza, por la edificación mutua y por la gratitud constante a Dios. Cuando nos reunimos, hermano, como cristianos, como creyentes, con otras personas o en familia, hay alabanza a Dios, hay conversaciones que nos puedan edificar, hay gratitud o hay juicio, crítica. Criticamos a los hermanos, buscamos las cosas que son negativas de nuestra iglesia, dedicamos mucho tiempo a estar marcando los defectos, las deficiencias de nuestros hermanos en la iglesia, o buscamos edificarnos. Ahora, ¿cómo nos vamos a edificar? O buscamos alabar a Dios cuando nosotros hablamos. Somos agradecidos y mostramos gratitud por lo que Dios es, lo que Dios nos ha dado como creyentes, como hermanos, como congregación. El apóstol Pablo no nos está diciendo ocasionalmente alaben a Dios, ahí cuando se sientan bien, sean agradecidos. Él nos está haciendo un llamado a ser constantes en esto. Pablo está exhortando a los creyentes a convertir estas recomendaciones en un estilo de vida. Algo que marque nuestras reuniones, nuestras convivencias. Ahí vas a ver, porque vamos hoy a ver rápidamente 4 cosas. El apóstol Pablo nos habla a tener una alabanza sincera, que no sea una alabanza vacía, sino que sea realmente una alabanza que nazca de lo profundo del corazón. Nos va a hablar o nos va a invitar a que podamos tener un fundamento en nuestra edificación mutua, un fundamento para edificarnos como cristianos. Y nos va a invitar a una gratitud constante que trascienda las circunstancias, buenas o malas. ¿Cuáles son estas 4 cosas en detalle? Bueno, veamos. La primera de ellas, el apóstol Pablo dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cantos espirituales. El apóstol Pablo dice, construyan, edifíquense, con palabras y con canciones. Hermano, quiero quizá enfatizar mucho eso, porque eso fue de las cosas que me golpeó en mi mente leyendo este pasaje. Hablen con canciones. Entonces yo entendí, entonces no nada más podemos hablar con palabras, podemos hablar con canciones. Ahora, no significa esto necesariamente que cuando estemos en una conversación vamos a cantar. Más bien quiero entender que el apóstol Pablo dice, bueno, lo que ustedes cantan tiene que tener tal contenido en Dios, por supuesto, que lo que las canciones les están diciendo puedan ustedes compartirlas en palabras con sus hermanos. Por eso de ahí lo importante que nos aseguremos que lo que estamos cantando sea bíblico.
Que lo que estamos cantando no sea nada más buenas intenciones, sino que tenga un contenido realmente fundamentado en la palabra de Dios. Te aseguro que hay muchas canciones que pueden no tener un contenido cristocéntrico, pueden no tener un contenido bíblico, pueden tener una bonita inspiración en el corazón, pero no necesariamente bíblico. Hay canciones, hermano, que a veces entonamos en las iglesias que se le puede cantar a cualquier persona porque nunca se menciona el nombre de Dios, nunca se menciona el nombre de Cristo. Solamente sabemos que es una canción dedicada a Dios porque se está cantando en la iglesia. Pero si esa canción tú la sacas de su contexto congregacional, de culto, y te la llevas a una estación de música romántica, mira, cabal cae. Entonces, qué importante es que nosotros podamos construir canciones con palabras que realmente estén sustentadas, para que después esas canciones nos puedan servir como un instrumento de enseñanza a nuestras vidas y podamos nosotros entonces también compartir con otros. Martín Lutero, hermano, estaba muy interesado en que las canciones sirvieran como instrumentos didácticos también. Es decir, que cuando uno viniera al culto, no nada más aprendiera la palabra de Dios por el sermón, sino que también aprendiera la palabra de Dios por lo que se está cantando. Que cuando los que llegan a la iglesia están escuchando una alabanza, también aprendan. Así que, hermano, deberíamos de también ser un poco detallistas y decir, esta canción me está enseñando algo, o sencillamente quizás es un conjunto de palabras que suenan bonito, que me emocionan, que me cautivan, o a lo mejor me hacen llorar, pero no me están enseñando nada acerca de quién es Dios, de qué hace Dios, de cuán grande es Dios. Pablo nos lleva entonces, hermano, a un punto esencial de la vida cristiana y nos dice: convivan entre ustedes, convivan, son una gran familia, son una gran comunidad de la fe, y cuando ustedes convivan y se relacionen con los demás dentro del cuerpo de Cristo, busquen de alguna manera edificarse, animarse, instruirse. No se junten para destruirse, no se junten para comerse unos a otros, no se junten para devorarse los unos a los otros, no, júntense para animarse, júntense para dar testimonio de cómo Dios está con ustedes. Por eso el apóstol Pablo dice que vuestras conversaciones estén impregnadas de salmos, himnos y cantos espirituales, porque todo esto refleja a Dios en sus vidas. La alabanza en comunidad, la alabanza congregacional, entonces, hermano, no se trata nada más de cantar cuando estamos juntos en el culto, sino se trata de cómo nuestras palabras diarias bendicen el nombre del Señor cuando nos reunimos, de cómo nuestras palabras glorifican al Señor cuando estamos con otras personas, no necesariamente en el culto solamente. El libro de Hebreos, hermano, dice: traed al Señor sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios que confiesan su nombre. Traed sacrificio de alabanza, y no está hablando de cantar, no está hablando de música, está hablando de cómo nuestros labios confiesan el nombre del Señor en todo momento, cómo damos testimonio de cómo el Señor está actuando en nuestras vidas. Es entonces, hermano, una invitación a llenar nuestras conversaciones con expresiones que en algún momento puedan glorificar al Señor. Pero nos dice tres cosas que significativamente están acompañadas de música. Por eso es interesante, porque el apóstol Pablo dice: platiquen, conversen, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos. Pero sorprendentemente, la naturaleza de un salmo, la naturaleza de un himno y la naturaleza de un canto es que tiene música. Entonces Pablo está pensando en música, aunque no se tenga que usar la música todo el tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a hablar salmos entre nosotros si no conocemos
Los salmos. ¿Cómo vamos a hablar salmos entre nosotros si no le dedicamos tiempo a la lectura de los salmos? Los salmos, hermanos, son canciones inspiradas directamente por Dios a los autores del Antiguo Testamento. Ya no hay salmistas en el siglo XX, hermano. Si tú escuchas que fulano de tal salmista es como aquel que se autodenomina profeta o se autodenomina apóstol, son usurpadores de títulos de inspiración divina que Dios tuvo en la antigüedad, pero que no más, hermano. Ya no hay profetas con palabra revelada. Ya no hay apóstoles con doctrina revelada. Así como tampoco hay salmistas con salmos revelados. ¿Son autores de cantos? Sí. Pero no son salmistas. Porque los salmistas, hermanos, son todos aquellos que el Señor les reveló bajo una inspiración directa del Espíritu Santo, igual que lo hizo con los profetas de la antigüedad, igual como lo hizo con Moisés o con Samuel o con Josué o cualquiera de los profetas. Les inspiró palabra. El Señor inspiró a los músicos, a los artistas de la antigüedad, a escribir estos cantos de una manera poética y preciosa. Y ahora, ¿por qué son tan importantes los salmos? Porque no nada más es la inspiración de alguien que tuvo un encuentro con Dios y sintió la inspiración para poder escribir. Fueron inspirados, escucha, por el Espíritu Santo para escribir revelación de Dios. Cuando estudiemos los salmos vamos a ver, yo creo que es importante, pero vas a encontrar, hermano, que hay salmos que pareciera que David, por ejemplo, que es el autor más prolífico, pareciera que David no está escribiendo de él. Pareciera que no está escribiendo de sí mismo, sino de alguien más. Y ciertamente estaba escribiendo de alguien más. Estaba escribiendo de Jesucristo, del Mesías prometido. Pero ¿cómo es posible que David estuviera escribiendo de Jesucristo, del Mesías, 1000 años antes de Jesús? La única respuesta es inspirado directamente por una revelación del Espíritu Santo. Y los salmos, hermano, nos van a hablar de la fidelidad de Dios, nos van a hablar de su justicia, nos van a hablar de su redención, nos van a hablar de su amor, nos van a hablar de su soberanía en medio de cualquier circunstancia. Leer los salmos, memorizar los salmos, meditar en los salmos, va a fortalecer tu fe y te va a dar herramientas en tu conversación para edificar la vida de otros. Es más, te va a dar salud. Porque aunque quizá para muchos esto les parezca un asunto un poco místico, la realidad es que sí se ha de alguna manera visto que quien lee los salmos es más saludable. No estoy diciendo con esto que los salmos son artificios mágicos. Lo que estoy diciendo es que el alma saludable, el alma alegre, el corazón alegre, sana los huesos, dice la palabra. Dedica tiempo a leer salmos, hermano, cada día. ¿No sabes qué leer? Lee salmos. Encuentra un salmo y compártelo con alguien. ¿Qué importancia tendrá en el libro de los salmos? Que muchos predicadores, quizá uno de los más llamativos o destacados es Juan Calvino. Juan Calvino dedicó varios años de su vida y de su iglesia a enseñar cada domingo los salmos. Imagínate cuántos años habrán llevado. Pero fue el deleite más grande que pudo haber tenido, porque él sabía que los salmos era como un compendio poético, un compendio hermoso, un compendio misterioso,
de todo el contenido del plan de Dios en la Biblia. Y eso es cierto, hermano. Si tú lees Salmos con cuidado, vas a encontrar doctrinas que están en toda la Biblia, las vas a encontrar que están ahí, inmersas. Vas a encontrar la creación, por ejemplo. Vas a encontrar una descripción de la creación en el libro de los Salmos. Vas a encontrar una descripción de la caída del hombre en el libro de los Salmos. Vas a encontrar una descripción del plan redentor de Dios para el hombre en el libro de los Salmos. Vas a encontrar los juicios de Dios contra las naciones en el libro de los Salmos. Vas a encontrar el plan de salvación, su justicia en el libro de los Salmos. Vas a encontrar la segunda venida de Cristo en el libro de los Salmos. Vas a encontrar la iglesia, la vida de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En el libro de los Salmos. Pero todo esto pensamos que los salmos son solo cancioncitas. Juan Calvino dedicó muchos años de su vida a predicar los salmos cada domingo. Y el príncipe de los predicadores, hermano, considerado uno de los predicadores más importantes de toda la historia de la iglesia, Spurgeon, su obra magna, su obra maestra, su obra más importante, reconocida por él mismo, es un libro dedicado a los salmos, el tesoro de David. Un libro donde él, salmo por salmo, y casi, versículo por versículo, comienza él a hacer comentarios acerca de lo que Dios está diciéndonos a través de este maravilloso libro. Los himnos. Hermanos, los himnos son declaraciones que exaltan verdades fundamentales del Evangelio. Básicamente es la obra de Cristo en una canción. Es toda la obra de Cristo en una canción. Su victoria sobre el pecado, la redención que Él nos ofrece, el precio que Él pagó por rescatarnos, la condición en la que estaba el hombre antes y después de haber tenido un encuentro con Jesucristo. Y es un himno que trata de estructurar la belleza y la grandiosidad de la obra del Señor. Podemos decir de alguna manera que los himnos son la declaración del Evangelio cantado. Cuando nosotros cantamos o hablamos los himnos, reafirmamos nuestra esperanza en Cristo, hermano. Reafirmamos nuestra certeza en que necesitamos a Cristo y solo a Cristo. Nos recordamos unos a otros lo que Dios ha hecho. Esa es otra de las cosas que tienen los himnos. Nos recuerdan. Estoy a punto de terminar un libro. Pero ¿sabes por qué compré ese libro? Porque cuando empecé a hojearlo, una hoja previa que comenzara el texto ya del libro, muchos libros traen una frase o traen una dedicatoria, y este libro tenía una frase. Y esa frase era: perdido estaba yo como un pecador, hasta que Él vino y me encontró. Y de alguna manera es una paráfrasis de Sublime Gracia, de un fragmento de Sublime Gracia. Y cuando yo leí eso, me identifiqué con esa frase, porque yo identifiqué de dónde venía esa frase. No decía ahí, creo que sí, no, sí decía, abajo decía Sublime Gracia, el nombre del canto o del himno. ¿Cuántas frases que son de himnos son verdades con las que nosotros nos identificamos plenamente y que podemos compartirlas con otros como que si fueran nuestras esas frases? Son verdades escritas en estos cantos maravillosos. Los himnos entonces narran la historia de nuestra salvación. Y escucha esto: nos conectan con todas las generaciones de hermanos, de creyentes que nos antecedieron.
y que como nosotros, hermano, encontraron fuerza y esperanza en el Evangelio. Por eso los himnos nunca van a morir, hermano. Jamás van a morir. Y los himnos continuarán escribiéndose, porque se siguen escribiendo himnos, hermano. No todas las canciones que cantamos en nuestra iglesia son un himno, porque hay canciones que nada más hablan acerca de un aspecto del gozo o de la alegría o de la fe o del júbilo o de la venida de Cristo, ¿verdad? Pero cuando nos encontramos con una canción que va construyendo la obra de Cristo, nos encontramos ante un himno. Hay quienes dicen que solo deberíamos cantar salmos. ¿Y sabes cuál es el fundamento de muchos cristianos para solo cantar salmos? Que los reformadores solo cantaban salmos, lo cual eso es mentira. El que estaba de acuerdo en que solo se cantaran salmos era Juan Calvino. Martín Lutero se puso a escribir himnos. Por eso cuando yo me encuentro a alguien que dice, yo soy reformado, por eso solo canto salmos, yo le digo, a ver, espérame, ¿pero qué no Martín Lutero también fue reformador? Bueno, de hecho fue el principio de la reforma. Si eres reformado, ¿por qué no cantas himnos o escribes himnos como Lutero escribió himnos? Ahora, Calvino consideró que son los salmos, pero no desechó los himnos que cantaba Martín Lutero o Zwinglio. Ahora, tenemos que ser muy claros. Cuando Calvino dijo, solo cantemos salmos, lo hizo como una manera de proteger a la iglesia de lo que estaba viendo que estaba pasando en la iglesia de enfrente, en la iglesia católica. Pero nunca desestimó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, canta salmos, pero también canta himnos. Ahora, ¿cuáles himnos son los que cantaba la iglesia de Éfeso? ¿Cuáles? ¿Sublime gracia? ¿Más allá del sol? Por supuesto que no. Son himnos que no sabemos, que no llegaron a nosotros, no conocemos. Pero ya se estaban escribiendo himnos acerca de la obra redentora de Jesucristo en el primer siglo. Pero el punto que Pablo dice es, hablen de ellos. No nada más los canten. Muchos sospechan, y yo soy uno de ellos, me uno yo a ese pensamiento, que Filipenses capítulo 2 es un himno que se cantaba en la iglesia. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo y se despojó, no aferrándose a ser semejante a Dios. Muchos consideran que eso era un himno por la forma en que Pablo está escribiéndolo. Si esto es así, eso quiere decir que Pablo aprovechó una canción que tenía música, tenía un tono, tenía un ritmo, pero obviamente no lo podía cantar en una carta, pero tomó el texto, el contenido y lo escribió para que cuando esa carta se leyera a los filipenses hubiera palabras de un himno para edificar a la iglesia. Así que apréndete himnos, conoce himnos y no digas, ay, es que cantar himnos es muy aburrido. Bueno, no los cantes, guárdalos en tu corazón y compártelos con otros, que seguramente te va a edificar a ti y va a edificar también la vida de otros. Finalmente, hermano, canciones espirituales. ¿Qué son las canciones espirituales? Se ha especulado mucho, pero para muchos las canciones espirituales que Pablo está hablando, obviamente por descarte, no son ni salmos, que están escritos en el Salterio, pero tampoco son himnos, que están siendo el desarrollo de canciones estructuradas para hablar de la obra de Dios, que son entonces, por descarte, los cantos espirituales. Son aquellas canciones espontáneas que nacen de nuestro corazón. Son una forma de alabanza libre que brota de un corazón lleno del Espíritu Santo en un momento dado, hermano. Son esas canciones que podemos nosotros expresar. Yo no sé cuántos de ustedes han cambiado la letra de una canción en la regadera. Pero cuando a lo mejor ni cuenta te has dado, ¿verdad?
pero es el canto con el cual tú estás tratando de decir: yo no soy músico, yo no soy escritor, yo no soy poeta, pero quiero cantarle al Señor. Y entonces entonas algo que a lo mejor ni tiene ritmo, ni tiene métrica, pero tú sientes que le estás diciendo al Señor algo. Muchos de esos cantos seguramente se estructuraron y han llegado a nosotros. Eso es seguro. Y al llegar a nosotros o al llegar a la iglesia los escuchamos y nos bendicen. El Señor es mi Rey, el canto que entonamos, que es un canto que yo ya lo he dicho, me encanta y me bendice mucho, no es estructuralmente un himno. No es estructuralmente un himno. Pero es un canto espiritual que seguramente en un momento dado quien lo compuso fueron palabras que salían de su corazón. El Señor es mi Rey, Él es mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi Rey. Cuando estoy con Él me siento vibrar de alegría. Él guía mi vida, Él me conduce en sus brazos. Quizá no es el contenido completo del Evangelio, pero es una expresión sincera, honesta y llena del Espíritu Santo para decir quién es Dios en un momento dado. Y esa canción, hermano, quizás surgió en un momento especial y después se llevó a la iglesia. Yo tengo testimonio porque yo lo escuché de primera mano y lo he compartido muchas veces, hermano. Seguramente algunos ya están cansados de que lo comparto siempre, pero quizá quien no. De cómo nace aquel canto. No es un himno, por supuesto menos es un salmo, pero cómo nace aquel himno que dice, como dice, si la lluvia llega, no, si la tormenta llega hacia mí, Señor, no temeré, pues estoy confiando en ti. Si las olas vienen, no temeré, porque en ti estoy confiado. Y ese canto, hermano, fue un hermano que dirigía la alabanza en el IMSS Central, y él dice que sufrió un accidente en el automovilístico, me parece, y no recuerdo si era un dedo o la mano, estaba desprendiéndose, a punto de quedarse sin mano o sin dedos. Y cuando iba en el quirófano, pensando que quizás se quedaba manco, que quizás yo no iba a tener una mano funcional, empezó a cantar. Empezó a cantar él. ¿Cómo empieza ese canto? Señor, tú eres mi fuerza, ¿verdad? Tú eres mi roca. Señor, tú eres mi roca. En ti me esconderé. Señor, tú eres mi fortaleza. En ti seguro estaré. Lo durmieron, lo operaron y cuando despertó, hermano, lo primero que recordaba era el canto que se fue cantando, que nunca había dicho, pero que empezó a recitarlo. Y lo segundo fue ver si tenía mano. Sí, todavía tenía mano. Pero, hermano, esos cantos de alguna manera llegan y se hacen parte de nosotros. Y quizá habrá muchos que ni siquiera llegan a la iglesia y se quedan solo como la bendición personal para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes de qué habla eso? De ser libres cuando hablamos. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Eso quiere decir, sean espontáneos cuando tengan conversaciones. Tengan libertad cuando estén entre ustedes. Tengan alegría. Llénense de alegría cuando estén entre ustedes. ¿Y cuál es su alegría? Que comparten una misma fe, comparten un mismo Señor. Así como el canto espontáneo en un momento dado edifica tu vida, sé espontáneo y libre para edificar la vida de los que están junto a ti, como hijos de Dios. Un canto espontáneo habla de una dependencia del Señor, una dependencia del Espíritu Santo. Un canto espontáneo, un canto que en un momento dado podemos decir al Señor, habla de qué lugar ocupa Jesucristo en nuestras vidas. Un lugar relevante. Y el testimonio de que Él es importante en nuestras vidas. Un canto espontáneo habla de lo importante que es decir de alguna manera las bendiciones de Dios en nosotros. De esa misma manera, cuando nosotros conversamos, seamos espontáneos para edificar, seamos espontáneos para dar testimonio de quién es Dios en nuestra vida. Seamos espontáneos en nuestras relaciones, otra vez, no para juzgar, no para criticar, sino para poder
edificar a quien nos está acompañando en un momento dado. Hermano, Pablo nos da una imagen muy poderosa. Salmos, himnos y cantos espirituales son la fuente donde tú puedes tomar palabras para edificar a otros, si es que no recuerdas toda la Biblia. Porque ¿sabes cuál es una de las ventajas de los salmos, los himnos y los cantos espirituales? Que de origen tienen música. ¿Y sabes qué es lo que ayuda a la música? A recordar. 2 por 2 son 4, 4 por 4, 8, ¿verdad? Muchos nos aprendimos las tablas cantaditas. Y si no las cantábamos, no podíamos resolverlo. Yo no sé cuántos de ustedes estaban allí resolviendo y tenían que cantar 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, hasta llegar a 9 por 7. Y ya que llegabas a 9, ya me acuerdo. Cantar ayuda a la memoria. Entonces, hermano, aunque debes de leer tu Biblia todos los días, si tú cantas salmos, himnos, quizá en un momento dado no te recuerdes de qué dice tal texto en la Biblia, pero te recuerdes de una verdad que está en un canto. Aunque también es cierto que a veces terminamos diciendo frases de cantos que no están en la Biblia. También eso es cierto, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es mejor intentar edificar con una canción que tratar de edificar con filosofías carnales. Aunque no quita, por favor, yo quiero ser muy claro porque a veces dicen que digo cosas que no dije. No quita la relevancia de que leas tu Biblia de manera constante, de manera sistemática, de manera disciplinada. ¿Sabes qué es hablar entre nosotros salmos, himnos y cantos? Imagínate una fogata. Y la fogata, estamos alrededor, pero de repente la fogata empieza a menguar. Alguien tiene que pararse y echar un pedazo de leña a la fogata para que la fogata prenda. Cuando nosotros usamos salmos, himnos y cantos espirituales en nuestra vida, ya sea que los cantemos o los hablemos, es echarle leña. Yo no sé si lo sintieron, pero cada uno de los cantos que mis hermanos nos compartieron al principio, echaron leña al culto de hoy. Echaron un poquito de leña para el inicio de este mensaje. Así que, ¿quieres echar fuego? ¿Quieres hacer crecer una relación? Estoy hablando entre cristianos, hermano. Edifica con palabras que hablen de la grandeza, de la belleza de Dios. Esos son los salmos. Que hablen del plan grande, perfecto, completo de Jesús. Esos son los himnos. Y que hablen de el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu relación personal con Él. Esos son los cantos espirituales. Y la llama de la fe tuya y la llama de la fe de quien te escucha, ten por seguro que va a crecer. Entonces, hermano, la alabanza no se limita al culto dominical, por favor. Es un estilo de vida. De eso quiero hablar contigo. La alabanza permite que fluya en tus conversaciones diarias. Permite que fluya a través de lo que tú transmites para que otros sean animados y edificados. Rápidamente, canten salmos, canten himnos, o hablen salmos, pon atención aquí, hablen salmos, hablen himnos, hablen cánticos espirituales. Pero después el apóstol Pablo dice, cantando y alabando al Señor en su corazón. Cantando y alabando al Señor en su corazón. Ahí está la orden, iglesia. Ahí está la orden. Canten. Ahí está la orden. Canten. Ahí está la indicación. Canten. La iglesia canta. Siempre ha cantado. Mi hermano, yo puedo poner en tela de discusión si danzas o no danzas. Si levantas las manos o no las levantas. Si oras con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. ¿Sabes por qué no puedo poner en tela ahí porque en la Biblia no hay una indicación directa sobre danzar o no, sobre orar con los ojos cerrados o no,
pero sí sobre cantar. Por eso la iglesia históricamente siempre ha cantado, siempre ha cantado. Te puedo asegurar que la iglesia ha cantado desde la iglesia en el Edén. Siempre ha cantado. Quizá no siempre ha danzado históricamente, pero siempre ha cantado. Hablando de Leo Dan, que se acaba de morir. Como han estado pasando canciones de Leo Dan toda la semana, escuchando yo sus canciones, y que tengo que confesarte que yo crecí con canciones, escuchando canciones de Leo Dan, me sé casi todas. ¿Qué letras tan sencillas? No tiene una gran complicación retórica. Por un caminito yo te fui a encontrar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Si te lo platico así, dice uno, ¿qué onda, no? Pero ¿sabes por qué tenían tanto punch? Porque le ponía el corazón del cuate. Se murió a los 82 años. 82, ¿verdad? Hermano, un mes antes de que se muriera, estaba cantando. ¿Y sabes qué me sorprende cuando vi el video de ese viejito cantando, 82 años? No te pases, dije yo, canta igual que cuando tenía 20. Canta igual. Hermano, canta con el corazón. Por eso, hermano, el apóstol Pablo utiliza dos verbos: cantando y alabando, cantando y alabando. Deben ser indisolubles. El que canta sin corazón no está alabando. Está cantando, pero no está alabando. Y no se puede alabar sin el corazón, hermano. La alabanza genuina entonces no comienza en los labios, no comienza en la rutina del culto. Comienza en nuestro ser interior. No cantes porque es parte del programa dominical. No seas de los que llegan a las 11:15, 11:30, llegan y van a entrar y ven que están cantando y dicen, todavía están los cantos, todavía tengo chance. Por favor. No seas de los que se quedan en la cafetería porque estamos cantando y dicen, todavía no empieza el culto. ¿Cómo que no ha empezado el culto? Cuando entras a la palabra, no ha empezado el culto para ti porque no vienes con el corazón puesto. Cantando y alabando. Esto es lo que refleja una adoración sincera. Hermanos, no son nada más momentos formales. No son nada más cultos dominicales, ya lo dije. En cada aspecto de tu vida, hermano, en cada momento de tu vida. La alabanza a Dios no depende de lo elaborado de nuestra voz, ni de lo perfecto de nuestra ejecución. Si fuera así, el apóstol Pablo no diría, cuando ustedes estén reunidos, hablando entre vosotros, porque la realidad, hermanos, es que cuando estamos todos, no todos cantamos bien, no todos ejecutamos bien. La mayoría de nosotros, hermano, la ejecución es lo que menos le interesa al Señor. Es la sinceridad con la que fluye tus palabras. Es la sinceridad con las que fluyen tus palabras cuando cantas, pero también la sinceridad con las que fluyen tus palabras cuando edificas a otros, aunque no estés necesariamente cantando. Cuando tú edificas a otros con palabras sinceras para que sea bendecido, aunque no estés cantando, estás alabando al Señor. Así que digámoslo fuerte y claro, la alabanza es más que música. Otra vez, la alabanza es más que música. Es un reconocimiento constante de quién es Dios en nuestras vidas. Es nuestra respuesta natural, recordando y asimilando su grandeza, su fidelidad y lo más importante, que todavía lo necesitamos. Los que son padres me van a entender. ¿Qué le interesa más a un papá que ama profundamente a sus hijos y tiene un hijo de 5 años?
Y ese hijo, ese niño o niña, hace un dibujo. Y hace un dibujo de un perro, de un gato, de un sol, de un árbol, de lo que sea. Y cuando se dispone a iluminarlo, se sale de los contornos, de las líneas de los dibujos. Por supuesto, los dibujos son solo bolitas, son solo palitos. Pero al final el niño llega con una gran alegría a decirle a su papá: papi, mira lo que te hice. Mira lo que te hice. Y entonces el papá abre ese trozo de papel, mira la imperfección de los trazos, ve la inexactitud de los colores trazados. Sin embargo, se siente profundamente conmovido. Se siente profundamente feliz porque su hijo hizo algo. Y más aún si en ese dibujo hay un personaje hecho con bolitas y palitos y una capa de Superman y dice: este es mi papá. ¿Acaso Dios va a poner el dibujo y va a decir: vamos a ver si cumple con todos los... No, hermano, lo que Él ve es el corazón. Cuando Dios escucha un corazón que habla, con salmos, con himnos, con cantos espirituales, y lo hace con un corazón sincero, diciendo: tú eres grande, tú eres bueno, tú eres mi Señor, tú eres mi todo, eres mi Salvador, tu plan es perfecto, confío en ti, te necesito a ti, te espero a ti. Dice la palabra que el Señor no desecha al corazón contrito. Entonces, Dios no espera que seas un experto cantante. Lo que Dios espera es que tengas un corazón sincero todos los días, lleno de gratitud y dispuesto, a exaltar su nombre. Así que, hermano, ¿por qué no cantas mientras trabajas? Mientras estás trabajando, ¿por qué no cantas? O pon alabanzas para que las alabanzas te acompañen y tú cantes con ellas. ¿Por qué no meditas un himno mientras caminas con tu perro? ¿Por qué no meditas en un himno mientras platicas con tus hijos? Y si estás en un tiempo de batalla, de lucha, de necesidad, ¿por qué no hablas con Dios? Y le expresas con toda sinceridad. A veces un simple gracias, Señor. A veces un te necesito tanto. Eso, hermano, se convierte en un canto espiritual que, aunque no tenga tono, no tenga melodía, el Señor entiende como un canto espiritual porque nace de tu profundo corazón. Señor, soy yo, tu hijo. Hay un canto que así empieza, hermano, que a mí como me bendice. Señor, soy yo, tu hijo que te viene a buscar. Punto. No te digo más, el canto es largo. Señor, soy yo, tu hijo que te viene a buscar. Punto. Pero nos hemos hecho tan metódicos, nos hemos hecho tan cuadrados, nos hemos hecho tan encajonados que pensamos que la oración tiene que ser elaborada, bien estructurada y en momentos muy específicos donde todos me puedan escuchar para que vean lo bien que puedo estructurar una oración. No seas hipócrita como los fariseos, que gustan de ser escuchados por todos. Ten un canto espiritual con Dios. La alabanza entonces, hermano, va a transformar vidas, porque la alabanza genuina nos conecta con Dios. Al final del día, hermano, la alabanza no se trata de lo que hacemos por Dios. Como alguna vez yo escuché que alguien decía: es que la alabanza a Dios es darle de comer a Dios. ¡Qué burrada! Dios no nos necesita. Dios es suficiente en sí mismo. No necesita que lo alimentemos porque Él es suficiente en sí mismo, hermano. La alabanza no se trata de lo que hacemos por Dios, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros y nos da el privilegio de expresar.
Dad gracias a Dios en todo al Padre. La gratitud, hermano, es inseparable de la alabanza. La gratitud y la alabanza son como hermanas gemelas. La gratitud y la alabanza van siempre de la mano. No se puede alabar a Dios si en verdad uno no está agradecido. Y un corazón que está agradecido indudablemente va a terminar alabando a Dios. Este vínculo entre gratitud y alabanza, hermano, es el reflejo de una vida que realmente ha tenido un encuentro con Dios, hermano. Pablo nos dice: canten, hablen entre ustedes, canten alabanzas y dad siempre gracias a Dios. Como que si vas a alabar a Dios es porque estás agradecido. Pero hermano, la gratitud por todo no significa que neguemos el dolor. No significa que a veces, hermano, tenemos problemas, tenemos pruebas, tenemos dificultades. De ninguna manera. Dad gracias a Dios por todo. Sencillamente es reconocer que Dios es fiel, que su providencia nos acompaña todo el tiempo y que Él está en control aún en medio de las circunstancias más difíciles. Un corazón amargado no canta. Un corazón enlutado no canta. Porque los amargados siempre van a encontrar razones, defectos. Por eso no pueden cantar los amargados. Pero los hijos de Dios, que tenemos los salmos que nos hablan de la grandeza de Dios, los himnos que nos muestran su redención, y tenemos la inspiración del Espíritu Santo para reconocer qué hace Dios en nosotros hoy, tenemos muchos motivos para agradecer, no importa cuál sea la situación que estemos viviendo. La gratitud, hermano, entonces no niega la realidad del dolor, de la prueba, pero afirma que Dios es real, que Dios es verdadero y que Dios está presente en medio de nosotros. La gratitud entonces, hermano, no se limita a palabras. La gratitud, hermano, se proyecta también a través de acciones, de nuestra oración, de nuestro servicio, nuestra generosidad, nuestra ayuda a otros que tienen menos que nosotros. A través de todo esto, hermano, estamos mostrando gratitud a Dios. Y si estamos mostrando gratitud a Dios, estamos alabando al Señor. Cuando cantamos, agradecemos al Señor. Una canción es una forma bella, preciosa, maravillosa de decir cuán agradecidos estamos. Pero también podemos llorar. Y cuando lloramos podemos con nuestras lágrimas decir al Señor: estoy agradecido, porque aún en medio de lo que me duele, tú has sido fiel. Cuando servimos, hermano, a los demás, cuando ayudamos a otros, cuando ayudamos a nuestra iglesia, cuando ayudamos a nuestro vecino, esa es una expresión tangible de que estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho antes por nosotros. Y cuando nosotros damos, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros somos generosos con nuestras ofrendas, sea a un necesitado, sea a la iglesia, estamos devolviéndole de manera simbólica a Dios un poquito, solo un poquito, de lo mucho que Él ya nos ha dado. Porque nosotros no somos de aquellos miserables que vienen dándole a Dios para ver si Dios es capaz de darnos más a nosotros. Nosotros somos los que hemos entendido que Dios nos ha dado todo y más de lo que merecíamos. Y ahora tenemos tal gratitud que podemos compartir un poco de lo que Él ya nos ha dado antes. Pero todo esto, hermano, hablar, cantar, dar gracias al Señor, no tiene sentido, hermano, si no lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Así termina Pablo y así termino yo. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo va a culminar este llamado a la alabanza, a la conversación con salmos, himnos y cantos. Todo este llamado a la gratitud como una expresión constante de alabanza, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no pienses que este es un simple detalle religioso. No pienses que esto es simple jerga cristiana. El Señor lo está usando, hermano, como el broche de oro. Lo está usando, hermano, como el engarce central de todo lo que Él está enseñando. No el complemento, sino como lo que fundamenta,
rodea, da sentido a la adoración, a los cantos, a la gratitud, al todo de nuestra vida. Esta es la marca que va a diferenciar los cantos comunes, las alabanzas religiosas, la vida superficial, de lo que es verdaderamente una vida centrada en Cristo. Esta frase es lo más importante, hermano. ¿Por qué es tan importante? Porque mismo Jesucristo dijo que nadie puede acercarse al Padre si no es por Él. Nadie puede cantarle al Padre, nadie puede alabar al Padre, nadie puede agradecerle al Padre si no es por Cristo Jesús. Recuerdo lo que dice 1 Timoteo 2:5. Jesucristo es el único mediador entre entre el hombre y el Padre. Es a través de su obra en la cruz, es a través de su resurrección que tenemos acceso al Padre. De tal manera que ahora por Jesús, en Jesús, podemos nosotros glorificar, edificar, cantar. Hermano, Jesús es el motivo de nuestra alabanza. Jesús es el fundamento de nuestra gratitud. Jesús es la razón de nuestra esperanza. Sin Él, sin Jesús, nuestras palabras, nuestras canciones, nuestras oraciones, nuestros actos de gratitud carecen de poder, carecen de propósito. Nuestra alabanza es aceptable delante de Dios solo y solamente porque está firmada con sangre en el nombre de Jesús. Imagina que tú tienes un cheque en tus manos en este momento. Y ese cheque tiene una cifra de 6 dígitos. Créeme que ese cheque no importa cuánto dinero dice que tenga. Lo que importa es quién lo firmó. Porque si ese cheque dice $10 millones y está firmado por Juan de las Pitayas, ese cheque va a ser rebotado en el banco. Lo importante del cheque no es solo la cantidad, sino quién lo firma. Si la firma es válida o no es válida. Porque si la firma no es válida, el cheque no vale nada. La religión sin Cristo no vale nada. Los cultos, hermano, sin Cristo no valen nada. No valen nada. De la misma manera, nuestras alabanzas no valen nada si no es en el nombre de Jesús. Nuestras oraciones no valen nada si no es en el nombre de Jesús. Y nuestras acciones, hermano, son como trapos de inmundicia si no son en el nombre de Jesús, si no están firmadas por Jesús. No podemos cantar salmos, no podemos cantar salmos si no conocemos a Jesús. No podemos alabar a Dios con himnos si no conocemos a Jesús y su obra. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos pide? Esas son preguntas esenciales que debemos de hacernos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseña? ¿Qué hizo por mí? Hermano, por eso nuestros antepasados en la fe entendían esto. Y cuando hablo de nuestros antepasados en la fe, estoy hablando de nuestros antepasados hace 20, 30 años, 50 años y de ahí para atrás, hermano. Porque ¿sabes qué decían nuestros antepasados en la fe? Si tú eres un nuevo creyente, si tú acabas de entregar tu vida a Cristo, lee tu Biblia. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por Salmos o por los Evangelios. Empieza por los Salmos o empieza por los Evangelios. Porque los Salmos te van a enseñar a adorar y a confiar en Dios, mientras que los Evangelios te van a revelar quién es Jesús y qué ha hecho Él por ti. Sin este conocimiento, hermano, quién es Dios, cuán grande es Dios, quién es Jesús, qué ha hecho por ti, hermano, vamos a venir aquí a entretenernos nada más. Vamos a tener una religión vacía.
Vamos a hacer una iglesia como una dona. Montón de masa alrededor, pero huecos en el centro. No sabes cuántas donas he visto. Mucha danza, mucho grito, muchas banderas, mucho shofar, mucha adoración a sus apóstoles falsos. Pero no hay centro, porque el centro es Cristo. El centro siempre ha sido y siempre será, otro canto, siempre ha sido y siempre será Cristo. Pero te ruego, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Ok, así dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No, yo quiero suplicarte por las misericordias de Dios, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sea solo una frase que añadimos al final de nuestras oraciones. Porque pudiéramos no terminar así nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén. Pudiéramos no terminarlas así. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos poner a Cristo en el centro. Que sea una declaración de fe. Que sea una declaración de dependencia. Un reconocimiento de que lo que somos y lo que hacemos está fundamentado en Cristo. Yo quisiera incluso invitarte a que consideremos, eso es una invitación al grupo de músicos y cantores en lo particular y a toda la iglesia en lo general, que consideráramos cantar cantos que estén más centrados en el nombre y en la obra de Jesús. No porque el nombre de Jehová no sea correcto o el nombre del Espíritu Santo no sea correcto, hay que hacerlo también, pero la realidad es que todo fluye. La palabra fluye toda hacia Jesucristo. De hecho, es lo que el apóstol escribe en el libro de Hebreos. Antes fueron instruidos y se les habló por medio de los profetas. Mas ahora se les ha hablado por medio de Jesucristo. Que pongamos a Cristo en el centro. Un poco más todavía. Que nuestra alabanza se haga más grande, más valiosa, más sublime, con expresiones hermosas de gratitud, firmadas por el nombre de Jesús. No cantemos o demos gracias solamente por cumplir con el culto. No cantemos o demos gracias solo por cumplir con la liturgia. Pidamos al Señor que podamos vivir llenos de su Espíritu Santo para cantar, para hablar, para edificarnos los unos a los otros. Reconozcamos, hermanos, que no es por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva finalmente a reconocer el señorío de Cristo. ¿Qué pasaría si en nuestra iglesia, cuando termine el culto y nos vayamos a nuestras reuniones en familia, o nos reunamos en el comedor en grupos de amigos, o en la semana quizá nos reunamos con alguien más que conoce del Señor, y esas reuniones o conversaciones, aun cuando hablemos de cine, de fútbol, del trabajo, de lo caro que está todo en el mercado, aun cuando hablemos de esas cosas que pueden ser superficiales y propias de nuestra vida diaria, haya un momento que podamos impregnar nuestras palabras con la gratitud de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho con nosotros. Que podamos tener una conversación algo como, oh, fui al mercado y, ¡guau! ¡Qué caro está el aguacate! Pero confío en Dios, que aun cuando no pueda comprar hoy aguacate, el Señor va a poder permitir que podamos tener pan en nuestra mesa y comer otra cosa que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Que podamos poner a Cristo aún ahí. ¿Qué pasaría si en nuestra iglesia, en vez de juzgar, criticar lo que se hace mal, porque sí hay cosas que se hacen mal,
Sí hay errores, sí hay situaciones que no son agradables, o a veces solamente es un juicio y una manera de ver las cosas diferente al otro. Pero ¿qué tal que en vez de eso, en vez de criticar al hermano, pudiéramos reconocer que tiene algo de parte de Dios que sí es valioso elogiarlo? Y que pudiéramos decir, quizá mi hermano es muy serio, casi no sonríe, no sabes cuando estás hablando con él si está de buenas o de malas. Pero tenemos que elogiar que siempre llega temprano al culto. Y cuando canta, lo hace con todo su corazón. ¿Por qué no mejor edificarnos de esa manera? Yo le pido al Señor, hermano, que podamos ser una iglesia que no necesita de manipulaciones emocionales para fluir en la adoración, para fluir en la alabanza. Que no necesita de manipulaciones humanas para que puedas expresarte. Que no necesite de manipulaciones sensoriales, sino que podamos ser una congregación que nuestra máxima motivación constante es que estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Una iglesia que no necesitemos de adornos excesivos, de artificios como panderistas o sonido de shofares, para poder expresarnos con toda fuerza y con todo gozo y con toda gratitud. Lo que Dios desea es que nuestra alabanza y nuestra gratitud sean genuinas, no solo en el culto, sino en nuestras conversaciones con todos nuestros semejantes. Dios nos ha llamado a ser luz en el mundo, ¿verdad que sí? Y vivir la alabanza y la gratitud en el nombre de Jesús es una manera que podamos hacerlo. Ponte de pie, hermano.